Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche de este lunes 1 de marzo. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Recuerden que también pueden seguir estas noticias y tener además información adicional en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, cuyas direcciones aparecen ahora en la pantalla. Tenemos muchísima información para compartir, así que vayamos a ver nuestros titulares. Adelante. El ministro de Seguridad, Michael Soto, comparecerá este martes ante los diputados. Entre los temas que deberá explicar es el robo de las armas en la Academia Nacional de Policía. El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, presentará una iniciativa para evitar que los delitos de corrupción prescriban. El próximo 20 de marzo se cumplen 50 años de la creación del Parque Nacional Santa Rosa. Esta zona fue la que le dio vida a lo que hoy conocemos como el Área de Conservación Guanacaste, un área que protege a unas 335,000 especies terrestres. En los deportes, Marcelo Hernández se convirtió en el sexto extranjero con más goles en la historia de la Primera División de Costa Rica. Y en el tercer día del juicio en contra de Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith por el presunto delito de tráfico de influencias, hoy declaró la jefa de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas. Expuso que el ex magistrado Celso Gamboa le dijo a su entonces asesor en la Fiscalía, Justo Pastor López, que llamara al alcalde Araya y le explicara que tenía que pedirle una certificación a la fiscal Berenice Smith, donde se indicara que no figuraba en ninguna causa penal como imputado. El periodista Andrés Ortiz nos trae los detalles de esta información. Buenas noches, Andrés. Un testimonio clave en el juicio. Así es, esta tarde continúa el juicio contra Celso Gamboa, contra Johnny Araya y contra Berenice Smith por el presunto delito de tráfico de influencias. Hoy declaró la jefa de prensa del Ministerio Público, quien señaló lo que ella misma había declarado ya en la inspección judicial del llamado a cuentas que le pidió en su momento Celso Gamboa cuando él era fiscal adjunto. Veamos. Tal y como ya se había mencionado, Tatiana Vargas, jefa de la oficina de prensa del Ministerio Público, declaró que cuando entregó la información a La Nación, donde señalaba que Johnny Araya era imputado en una causa penal, Celso Gamboa, en calidad de fiscal adjunto de la Fiscalía General, la llamó a pedirle cuentas. Me fui de cuentas de una información que se entregó a la periodista Mercedes de una causa contra don John. Yo le indico que en realidad es una consulta que abarca mucho más a don John, que abarca muchísimas personas, más de 600, y que se respondió con base en lo que las fiscalías, en la información que entregaron las fiscalías para poder hacer las respuestas respectivas. Y don Celso lo que me indica es que ya él revisó el expediente, que en este caso de don Johnny no hay absolutamente nada contra él. En la oficina se encontraba Celso Gamboa con el asistente Justo Pastor López y según el testimonio de Tatiana Vargas, Gamboa le ordenó a Pastor que llamara a Johnny Araya para explicarle que debía solicitar la certificación a Berenice Smith. Don Justo salió de la oficina de don Celso. Esa oficina daba como hacia una zona de parqueos y una parte de jardín. Y don Justo salió ahí, yo me quedé adentro en la oficina con don Celso, y a los minutos don Justo entró, y a los minutos don Justo entró otra vez a la oficina de don Celso, indicando que ya había hablado con don Johnny y que él estaba pidiendo que le hiciera, pues por decirlo así, el borrador de esa nota que debía enviar a la Fiscalía Anticorrupción. Por la tarde declaró Juan Carlos Cubillo, fiscal 3 de la Fiscalía General. Se espera que entre el miércoles y jueves declare el informático que realizó la variación en el expediente y además una fiscal relacionada con la causa.
Bien, el juicio durante la tarde recibía la declaración de Juan Carlos Cubillo, quien es fiscal 3 de la Fiscalía General de la República y continuará su declaración el día de mañana. Esta es la información que tenemos desde los tribunales de justicia. Regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. Muchas gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz. Y cambiamos de tema. El próximo 27 de marzo se cumplen 50 años de la creación del Parque Nacional de Santa Rosa. Este lugar fue la semilla que germinó el área de conservación de Guanacaste, un modelo de preservación que ya ha logrado recuperar 163.000 hectáreas en los últimos 35 años. Me acompaña aquí en el estudio la periodista Eisel Chacón, quien elaboró un reportaje sobre este tema. Buenas noches, Eisel. Buenas noches, don Ernesto, un gusto estar con usted. Eisel, increíble la biodiversidad, la cantidad de especies que tenemos en esta zona en Guanacaste. Así es, don Ernesto, un pedacito de tierra en Guanacaste, exactamente un 2% del territorio nacional y un 13% de la provincia de Guanacaste, que alberga y protege a más de 335.000 especies terrestres. Esta cantidad de especies es mayor, inclusive si juntamos el norte de México, Estados Unidos y Canadá. Imagínense, en ese pedacito de Costa Rica se alberga esa cantidad de biodiversidad. Esta zona del área de conservación Guanacaste se conformó a raíz de la creación del Parque Nacional de Santa Rosa, que el próximo 20 de marzo cumple sus 50 años, y precisamente es lo que le vamos a detallar en este trabajo que realizamos y esperamos que lo disfruten. Para nosotros Santa Rosa ha sido la semilla donde se ha germinado lo que hoy día es el área de conservación Guanacaste silvestre, esa conectividad de ecosistemas. Al observar estas imágenes recordamos el 20 de marzo de 1856 y la histórica batalla de Santa Rosa. Esta hacienda fue escenario de dicha gesta, pero también representa un aporte invaluable en el inicio de la conservación de las especies naturales de Guanacaste. Hace casi 50 años, un 20 de marzo de 1971, se creó el Parque Nacional Santa Rosa. El objetivo principal era preservar la historia en este terreno de 10.400 hectáreas, pero también permitió que 15 años después naciera lo que hoy conocemos como el Área de Conservación Guanacaste, la muestra de bosque seco más grande del país y un modelo de conservación único en el mundo. Arrancamos de Santa Rosa, acá donde nos encontramos, 10.400 hectáreas de bosque seco. Arrancamos con un proyecto para consolidación territorial, ir comprando propiedades para conectar con las montañas, Orosí, Cacao, Rincón de la Vieja. Y entonces tener 4 ecosistemas juntos, conectados y conservados a perpetuidad. El marino costero, el ecosistema seco, el ecosistema lluvioso y el ecosistema nuboso. El área de conservación Guanacaste está compuesta por los parques nacionales Santa Rosa, Guanacaste y Rincón de la Vieja, además de la Estación Experimental Forestal Horizontes y el Refugio de Vida Silvestre Bahía Junquillal. Actualmente la componen 163.000 hectáreas de un solo bloque de ecosistemas que se lograron recuperar en una segunda fase de conservación. En este proceso de 35 años han sido más de 350 propiedades las que se han adquirido, se han pagado, se han negociado para incorporarlas en el portafolio de conservación. El desarrollo del ACG ha sido un punto vital para la recuperación de las poblaciones de jaguar y chancho de monte, debido a que estas se consideran como especies indicadoras, es decir, que estas especies son muy sensibles a cambios ambientales y de su ecosistema, por lo tanto necesitan un ambiente muy rico, muy bien conservado, con grandes extensiones de terreno para poder ocurrir. Esta área representa un 2% del territorio nacional y un 13% de la provincia de Guanacaste. Pero este pedacito de territorio ofrece albergue a 335.000 especies terrestres. Es una riqueza biológica increíble que equivale a un 2.6% de la biodiversidad mundial.
Podríamos decir que en el ACG existen más especies terrestres que en todo el norte de México, Estados Unidos y Canadá juntos. María es una jaguar de 9 años de edad. Es objeto de estudio del programa Jaguar del Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional. Desde el 2014 porta un collar GPS y es captada constantemente por las cámaras trampa ubicadas en Playa Naranjo en el Parque Nacional Santa Rosa. Ella muestra a la perfección los resultados de un exitoso programa de conservación, pues cumple un patrón poco común en su especie. Ha tenido al menos 2 partos, el último se registró en el 2019 y 2 de estas crías aún la acompañan. La abundancia de recursos en su hábitat les ha permitido sobrepasar en tamaño y peso a su madre. O sea, significa que ella fue capaz de llevarlas hasta prácticamente la adultez, y nos da una idea de que es una buena madre y también del buen estado de los bosques del ACG. ¿Por qué? Porque esto es algo poco común en los jaguares, que 2 crías lleguen hasta la adultez. Normalmente llega una, y eso es muy importante porque nos da una idea que son bosques que tienen abundancia de presas, que están saludables y que pueden permitir que este tipo de cosas ocurran. El secreto de esta conservación también se basa en los procesos de bioalfabetización que el ACG implementó mediante su programa de educación biológica. Durante la pandemia se imparte de forma virtual, pero antes los estudiantes, maestros y padres de familia de las comunidades aledañas a las áreas silvestres protegidas que conforman el ACG visitaban el bosque tropical seco, la zona costera y el bosque tropical húmedo, para estudiar las características de cada uno de los ambientes y la historia natural de la biodiversidad que los habita. Tratamos de que haya un cambio de actitud de los escolares que vienen acá al área silvestre protegida. Es un programa en el que ellos tienen un contacto directo con la naturaleza, y por eso nosotros apostamos a que el cambio de actitud es muy alto en ese sentido, porque ese contacto directo es el que hace la diferencia. Este programa ha permitido que comunidades enteras se conviertan en generaciones de guardianes de los recursos naturales, disminuyendo así algunos delitos ambientales como la caza, la extracción de especies y la tala de árboles. Tenemos un ejemplo muy lindo de la comunidad de Colonia Bolaños también. Esa es una de las comunidades que tenemos desde que el programa inició, precisamente por la problemática que se vivía ahí de cacería, de quemas, etcétera. Es una comunidad que colinda con el Parque Nacional Guanacaste en 3 puntos cardinales, entonces para nosotros es una comunidad clave. En ese sentido, ellos han cambiado mucho de actitud, a tal punto que tenemos brigadas de voluntarios que vienen a apoyarnos cuando hay incendios forestales. En 50 años son muchos los esfuerzos que se han logrado en este pedacito de tierra al norte de nuestro país. Sin embargo, existen otros factores como el atropello de especies por carros y camiones, los incendios forestales, la falta de personal y algunos problemas administrativos que de distintas formas se convierten en enemigos de este ambicioso proyecto ambiental calificado como sitio de patrimonio natural. Estos conflictos los vamos a analizar en la segunda entrega de este trabajo. Como bien lo detalla este trabajo que les acabamos de presentar, el área de conservación Guanacaste ha hecho un trabajo ejemplar, modelo en el mundo en materia de conservación. Don Ernesto, lamentablemente, bueno, como lo vamos a ver mañana, este modelo de conservación y de importante trabajo que ha hecho el área de conservación Guanacaste a lo largo de los últimos años también se ve opacado o se dificulta un poco a raíz de algunos problemas administrativos, falta de recursos también, incendios forestales, atropello de especies. Esto lo veremos mañana. Es un tema, Ace, el crear conciencia. Muchas veces los costarricenses no tienen del todo conciencia de la riqueza natural que tiene el país. Hay un orgullo, sí, cada vez que viene un turista todo el mundo saca pecho y se siente muy orgulloso de los parques nacionales, pero eso tiene que tener un correlato en apoyo económico y administrativo, primero porque es nuestra gallinita de los huevos de oro. Buscando esos parques es que llega el turismo y que se encadenan un montón de negocios y de actividades productivas, pero además
porque es la tierra, el espacio, el país que le vamos a dejar a las generaciones que vienen. Así es, don Ernesto. Bueno, aquí hacemos un llamado a la conciencia para que turistas tanto nacionales como extranjeros que visitan no solo el área de conservación Guanacaste, sino todas las áreas protegidas de Costa Rica, pues que cuidemos, ¿verdad?, nuestras especies y que veamos el valor que tienen a nivel mundial. Y también, lamentablemente, la pandemia también le cobró una factura muy cara al SINAC en cuanto a la reducción en sus ingresos debido a la falta de entradas, ¿verdad?, que ellos se financian en una importante parte con estos ingresos, y también el recorte de su presupuesto, ¿verdad? Esto también viene a agudizar un poco el tema de la falta de recursos, de guardaparques y otro tipo de situaciones que ellos enfrentan también desde hace algunos años. Muy bien, mañana vemos la segunda parte de este reportaje. Gracias. Eisel Chacón Cordero. Mucho gusto. Cambiamos de tema. El ministro de Seguridad, Michael Soto, va a comparecer mañana, martes, ante los diputados. Uno de los temas calientes que va a tener que explicar el ministro en el Congreso será, sin dudas, el robo de las armas en la Academia Nacional de Policía. En un momento, al regresar del corte, le traemos esta información. El crédito más popular para que unifique sus deudas. Lili, con una sola deuda, liberó su salario. Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas. Y Sophie paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras. Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas. Reciba asesoramiento personalizado. Rápidos tiempos de aprobación. Y con una de las tasas más bajas del mercado. Solicítelo ya. Banco Popular. Construimos bienestar. La mítica cultura wixárika como nunca antes la habías visto. Sabemos que la tradición oral es una forma de mantener viva una lengua. Una producción exclusiva de Jalisco TV que te lleva a conocer la sabiduría y tradición de un pueblo ancestral. Es a través de cuentos y leyendas que los mayores transmiten su conocimiento a los más jóvenes. Satsika, los lunes a las 10:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Los corredores biológicos cumplen una función bien importante en la conservación del ambiente, porque fomentan esa conectividad entre diferentes puntos que permiten pues ese paso de la fauna y de la flora a través de diferentes puntos y favorece pues la conservación, pero también son muy importantes desde el punto de vista cultural y de desarrollo de nuestras comunidades. Conozca más sobre este tema en Una Mirada. Acompáñanos. En nuestro próximo capítulo de Bunshiro... Es que Simon nunca lo sabrá, pero los pobladores presentaron una petición implorando su indulto. En la última reunión del consejo, Yokoyama le pidió explicaciones a Satomura sobre la petición. Si el jefe Satomura se entera de que Fuku está en la villa de Keyaki, no solo su hijo, sino que ella también, serían asesinados. Bunshiro, los sábados a las 5 de la tarde y los viernes a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Y a las 7 de la noche con 19 minutos vamos a dar un repaso a la cotización de la divisa estadounidense. Para hoy el precio del dólar en la compra 610 colones con 9 centavos. El precio del dólar en la venta 615 colones con 84 centavos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Hoy por la mañana el Fondo Monetario Internacional dio finalmente el visto bueno al crédito por 1.700 millones de dólares que solicitó Costa Rica. Ahora dependerá del Congreso si se concreta o no este empréstito.
El Fondo Monetario Internacional aprobó el préstamo de $1.700 millones que Costa Rica pidió con el objetivo de alcanzar la sostenibilidad fiscal. El pasado 22 de enero, Costa Rica y el Fondo Monetario habían alcanzado un acuerdo. La decisión de este lunes finaliza el proceso de aprobación en ese organismo. Ahora le corresponde al Gobierno de la República enviar en los próximos días el empréstito a la Asamblea Legislativa. A partir de este momento se iniciará un proceso de discusión y esperamos aprobación del acuerdo con el fondo en la Asamblea Legislativa. Esperamos que en la Asamblea Legislativa pueda conocerse no solo el acuerdo, sino también toda la agenda de proyectos que acompañan esta propuesta, que lo que viene es a realizar el ajuste fiscal que el país requiere, producto de la situación económica en que nos encontramos en este momento. Continuamos con nuestras sesiones tanto del Ministerio de Hacienda como del Ministerio de la Presidencia en este esfuerzo de acercamiento con los diputados y diputadas. El día de hoy sostuvimos una reunión muy importante con doña Zoila Bolio, así como con el equipo de la diputada Ivonne Acuña. Nuestro objetivo es poner a disposición la información que sea necesaria para acompañar este proceso de toma de decisiones en la Asamblea Legislativa. No solamente hay una gran prioridad de poder sacar el proyecto de empleo público, sino toda la agenda que se ha acercado al Fondo Monetario Internacional, entendiendo el sentido de urgencia de poder sanear la situación de nuestro país en términos de nuestro gasto y, por supuesto, de la situación fiscal que enfrentamos. Las medidas propuestas por el gobierno para lograr el crédito se apoyan en diferentes proyectos de ley que ya son de conocimiento en la Asamblea Legislativa. La meta del Poder Ejecutivo es alcanzar un superávit primario del 1% para el año 2023, que permitiría iniciar una reducción sostenida de la deuda total en el mediano y largo plazo. Implementar gradualmente reformas fiscales equitativas para asegurar la sostenibilidad de la deuda, mientras se protege a los más vulnerables. Mantener la estabilidad monetaria financiera y impulsar reformas clave para promover un crecimiento inclusivo, verde y sostenible. El presidente de la República ha sostenido que sin la aprobación de este crédito la deuda pública se tornaría inmanejable y ello llevaría a mayor incertidumbre con fuertes presiones sobre las tasas de interés y el tipo de cambio. Como le adelantamos antes de ir a la pausa, los diputados pedirán mañana cuentas al ministro de Seguridad por el robo de armas en la Escuela Nacional de Policías. Veamos la información. El ministro de Seguridad, Michael Soto, deberá visitar la Asamblea Legislativa este próximo martes a las 6 de la tarde, específicamente la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. La finalidad de los diputados en primera instancia era hablar con el ministro sobre el tema de la criminalidad del país, los proyectos de ley que necesita para fortalecer la seguridad en Costa Rica, entre otros. Sin embargo, ahora los diputados y diputadas cuestionarán al jerarca por el robo que se vivió el fin de semana en la Escuela Nacional de Policías. Bueno, es muy penoso que en este país surjan ese tipo de cosas, máximo donde se están preparando personas para ir a proteger y resguardar la seguridad de las familias costarricenses, y que ahí mismo se dé este tipo de robo. Nos parece que es absolutamente lamentable. Nos parece que el ministerio tiene que dar respuestas de lo que sucedió y también una investigación a profundidad. Además, los legisladores quieren conocer todo sobre el tema de los protocolos que tiene el Ministerio de Seguridad en las instalaciones de diferentes partes del territorio del país. Bueno, imagínese, deja mucho que pensar que una escuela, nada menos que la Nacional de Policía, se pierdan las armas. O sea, ya sí no hay seguridad en eso. Imagínense nosotros como costarricenses, como ciudadanos, ¿de qué vamos a pretender? ¿Con qué seguridad le vamos a tener nosotros en nuestras casas cuando en la misma escuela se roban las armas? Creo que eso es un punto a valorar importante y deben de sentarse todas las responsabilidades del caso. El Ministerio de Seguridad ya recuperó las armas robadas. Sin embargo, se realiza una investigación a lo interno, pues el mismo jerarca aseguró que puede existir complicidad por parte de algún policía en lo que fue el planeamiento de la sustracción de los equipos de seguridad en Pocosí. Siempre en temas legislativos, en el Congreso buscan corregir la redacción de una moción que tal y cual está redactada le otorgaría la rectoría del empleo público al Mideplan.
para evitar vicios de inconstitucionalidad. El jueves anterior, los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración aprobaron la moción 82 al proyecto de ley marco de empleo público que devolvió a la rectoría en esa materia al Mideplan. Además, esta moción crearía el Sistema General de Empleo Público que sería integrado por el Mideplan, la Dirección General de Servicio Civil y los departamentos de recursos humanos de las diferentes instituciones públicas. Sin embargo, esto encendió las alertas de los legisladores, quienes consideran que dicha moción podría generar duplicidad de las funciones del Ministerio de Planificación y el Servicio Civil. Digamos que todavía peor que una ley que fomente un uso abusivo de la Rectoría del Poder Ejecutivo creando un superministerio, podría ser una ley que haga eso y que encima reparta las competencias duplicándolas entre dos ministerios o dos órganos del mismo Poder Ejecutivo. Porque entonces la concentración de poder se daría, pero igualmente tendríamos duplicidad de funciones y una rectoría absolutamente ineficaz. Es decir, ese sí ya sería el acabose. Por su parte, el diputado proponente de la moción, Luis Fernando Chacón, reconoció un error en la redacción de la misma y dijo que este martes espera poder corregirla en la comisión que discute el proyecto. Nosotros, vamos a ver, está sujeta a interpretación. Le hemos dado una y otra vez la revisión, pero hay un verbo ahí de hacer y coordinar que nos deja todavía con la dualidad, si queda claro o queda la confusión de que hay dos rectorías, y lo que no queremos es que exista la confusión. Si la 81 está más clara, yo estaría dispuesto, esto no es un tema de ego, sino también de razonabilidad, y si la 81 está más clara y evita la confusión de que hay dos rectorías, pues sería mejor revisar 81. Para el abogado constitucionalista Esteban Alfaro, el problema sería que las competencias delegadas al Mideplan sobrepasen las autonomías. Cuando ya empiezan ese tipo de divisiones es donde se corre el riesgo eventualmente de caer en una acción contra la constitución política. En mi criterio muy personal me parece que la división político-técnica, si bien es deseable de una perspectiva operativa, puede traer este tipo de inconvenientes que a la sala podrían no sonarle muy bien en una eventual, ya sea consulta o en una eventual acción. Yo soy del criterio que la división debería darse más que todo política a efectos del Mideplan y la parte operativa para cada institución respectiva, insisto, las universidades, por ejemplo. La discusión del paquete de 474 mociones continuará este martes en el Congreso. El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, presentará una vez más un proyecto de ley que pretende que los delitos de corrupción no prescriban. La intención del Frente Amplista consiste en reformar la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Desde la legislatura anterior, el partido Frente Amplio había presentado un proyecto de ley que pretendía que los delitos de corrupción no prescribieran en Costa Rica. Sin embargo, esta iniciativa fue enterrada por los actuales diputados de la República a finales del mes de enero. Pese a esto, el legislador José María Villalta intentará convencer nuevamente a sus colegas en el Congreso de votar este proyecto de manera afirmativa, por lo que en los próximos días estará presentando una nueva versión de este proyecto. Sí, el proyecto para que no prescriban los delitos de corrupción fue presentado en la legislatura anterior y en esta asamblea tuvimos la oportunidad de darle un nuevo plazo para que pudiera ser dictaminado en la comisión, pero una mayoría de diputados en este plenario no quisieron votar ese plazo nuevo. Entonces en este momento estamos por volverlo a presentar a la corriente legislativa, porque nos parece que es una señal muy importante. Los delitos de corrupción provocan un daño inmenso a la sociedad. No se puede ver nada más como el monto de plata que se roban, sino el daño que los corruptos desde su posición de poder le causan al sistema democrático, a los programas sociales, a la atención, por ejemplo, para reducir la pobreza. Es realmente un crimen contra toda la población. Para Villalta, este tipo de delitos debe ser tratado totalmente diferente a otros que hay en el país. Y en ese contexto deberían tener normas de prescripción diferentes, porque sabemos muy bien que muchos altos jerarcas no pueden ser nunca juzgados
porque se esconden, porque usan su posición de poder para desaparecer las pruebas, para ocultar el rastro de sus actos de corrupción, y son investigaciones complejas que muchas veces terminan prescribiendo o nunca llegan a juicio. Entonces, todo esto justifica la presentación de este proyecto de ley. Lo vamos a volver a presentar en estos días y ojalá que esta vez el plenario actúe con coherencia en este tema. En Costa Rica, solo 1 de cada 10 casos de corrupción denunciados se eleva a juicio, según el tercer informe del Estado de la Justicia divulgado a finales del 2020. Siempre en temas políticos, el Partido Liberación Nacional mantendrá su convención interna para el próximo 6 de junio. En esta agrupación política pidieron tanto al Tribunal Supremo de Elecciones como al Ministerio de Salud emitir los protocolos sanitarios que ellos deberán cumplir el día de la elección interna, tales como la cantidad de miembros de mesa, las juntas receptoras de votos y el transporte. Para esta convención, el PLN contará con 2.600 juntas receptoras de votos distribuidas en 850 centros de votación. Días atrás, las autoridades del partido suspendieron la convocatoria del proceso interno que estaba prevista para este 1 de marzo debido a que el ministro de Salud señaló como poco prudente realizar la convención en medio de la pandemia. Lo que nos hacen mención clara es que ellos están terminando de ajustar los protocolos y a partir de ahí nosotros estaríamos ya esperando los mismos. Lo que hicimos fue este alto en el camino para hacer los ajustes necesarios. En ningún momento estamos cambiando la fecha del 6 de junio y lo que estamos esperando ya es la carta que, según las autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones, nos estarían enviando en el transcurso de esta semana. El candidato presidencial del Partido Nueva República, Fabricio Alvarado, señala que recibe ataques políticos religiosos porque es uno de los primeros en las listas de preferencias de votantes según estudios de opinión sobre las elecciones presidenciales del 2022. El exdiputado y hoy nuevamente candidato presidencial de la República, Fabricio Alvarado, envió un mensaje por medio de las redes sociales denunciando que existe una persecución político-religiosa a su persona y los seguidores de Nueva República. Esto debido a que, según él, encabeza las encuestas que se han realizado hasta este momento. Todo un país se dividió ante los crueles planes de unos pocos y su sed de poder. Pero la política del odio y la intolerancia se mantiene totalmente viva hasta hoy. En estos días, como ustedes saben, las encuestas le han dado a este servidor suyo la ventaja sobre los demás aspirantes presidenciales y sus partidos. Y como consecuencia de ello, de manera malvada e inescrupulosa, nuevamente están moviendo memes y videos injuriosos, falsos en las redes sociales para desacreditarme, usando motivos religiosos, otra vez ilegalmente. Alvarado además señaló que este es un tema de derechos humanos y que no quiere más ataques ni para él, ni tampoco burlas para su esposa y sus simpatizantes. No quiero que vuelvan a mentir sobre mí usando a la Virgen de los Ángeles o a cualquier otro motivo sagrado católico, pero tampoco quiero que se vuelvan a burlar ni de mi esposa ni de ningún otro creyente en este país. Amigos y amigas, este no es un tema electoral. Este es un asunto muy serio y muy grave que tiene que ver con los derechos humanos de todos los habitantes, que no debe ser usado para manipular ni para engañar a los ciudadanos. Fabricio Alvarado participó en la segunda ronda de la campaña electoral anterior, en esta ocasión por el partido Restauración Nacional. Ahora vamos a una pausa, pero al regresar en los deportes, Marcel Hernández se convirtió en el 6º extranjero con más goles en la historia de la primera división de Costa Rica. Ya venimos con un adelanto de lo que a las 8:30 de la noche vamos a tener en Deportivas del 13. Estás muy pensativo. Sí, pensando en mis deudas. El 10 tengo que pagar el carro, el 15 la casa y la tarjeta. Pero hacerlo más fácil. Yo unifiqué mis deudas con el BCR. Ahora pago una sola cuota en una sola fecha y... ¿Un solo banco?
Deje de pensar en tantas deudas y unifíquelas en el BCR. Pague menos por mes. Solicite ya su crédito al completar el formulario en bancobcr.com y en la app BCR Móvil. Somos el Banco de Costa Rica. ¿Qué pasaría si el diccionario de la Real Academia viniera a Costa Rica? Necesito unas buenas vacaciones. ¡Ah! ¡Ya sé! Me voy de paseo para Costa Rica. Hermosas playas, gente simpática y sobre todo, se habla perfecto castellano. A 2 rojos, promo de chifrijo y chiliguaro. Ricas las chuchiletas. Buenas tardes. ¿Le gustaría al señor comerse un gallo pinto? Buenas, caballero. Le traigo un yodo. ¡Ay! Creo que no entiendo nada. Para que vos sí entendás, tenés que ver ¡Dicho en buen tico! Todos los martes en Café Nacional. Por 13, Costa Rica Televisión. Este miércoles 3, en el Día Internacional de la Audición, disfrute de 2 programas que nos muestran una serie de adaptaciones sociales, cuidado y tratamiento del ciudadano sordo en Especial sobre Personas Sordas, a las 4 de la tarde, y El Sonido de la Vida, a las 9:30 de la noche. Una producción de la UNED, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Únete a esta interesante serie que habla sobre la artesanía en distintos lugares. Es el cartón que se vuelve poesía. El fuego que se une en aceleradas exhalaciones. El barro que guarda la experiencia añeja de los dedos curtidos. Son tus raíces, un presente que se niega a desaparecer. Una producción internacional que te adentrará al alma de los pueblos que viven a través de sus creaciones. Manos a la obra, de la memoria al corazón. Próximamente, aquí en 13, Costa Rica Televisión. A las 7 de la noche con 37 minutos vamos con un adelanto de lo que vamos a tener 8:30 de la noche en Deportivas del 13. Me acompaña aquí en el set Kenneth Meléndez. Buenas noches, Kenneth. Muy buenas noches, don Ernesto, y buenas noches a todos nuestros televidentes. Imparable Marcel Hernández. Qué fenómeno de jugador. Realmente, más allá de la polémica que trae su figura, está pasando por un momento excepcional deportivamente. Sí, a pesar de ese tema legal que está sobre sus hombros, pareciera que él trata de no pensar en eso y en la cancha estar respondiendo igual de bien como lo estaba haciendo en el Club Sport Cartaginés. Ya se colocó como el 6º jugador extranjero con más goles en el campeonato nacional y con un promedio de goles mucho menor. O sea, en menos partidos ha logrado hacer una cifra importante de goles. Llegó a 66 y está a 5 de Adonis Hilario, aquel brasileño que jugó en el Deportivo Saprissa y que también causó mucha sensación en nuestro país. Aparte, una nacionalidad poco fecunda para el fútbol, ¿verdad? Los cubanos producen buenos peloteros, pero futbolistas no. Algo completamente inesperado, porque incluso cuando él llega a Costa Rica viene de un equipo de República Dominicana. No era ni siquiera tampoco que fue un jugador que estaba brillando, fue Paulo César Wanchope quien lo descubrió, que lo trajo a Cartaginés. Y es un jugador que marca muchísima diferencia. No empezó tan fuerte el torneo con Liga Deportiva Alajuelense porque él se incorporó un día antes de que empezara el torneo, pero ya empezó a marcar muchísima diferencia y se está convirtiendo en un jugador imparable, un jugador que en ofensiva es la principal carta de la liga y que la liga está rezando que pueda jugar ahora cuando vayan a Estados Unidos. Un dolor de cabeza para los porteros. Esto lo vamos a ver ahora 8:30 en Deportivas del 13. Con toda esta información también con el Club Sport Herediano, que no levanta cabeza, toda la información del Campeonato Nacional y de otros deportes en nuestro país y en el mundo. Muchas gracias, Kenneth Meléndez. Para servirle. Cambiamos de tema. Por la disminución en la cantidad de nuevos casos diarios de COVID-19, el SEACO va a coexistir con el SENARE en las instalaciones del URUCA y se atenderán tanto a pacientes de SARS-CoV-2 como a personas en procesos de rehabilitación física.
El Centro Nacional de Rehabilitación, junto con las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social, están planificando el regreso paulatino de algunos servicios. La idea de las autoridades es que coexista el SENARE con el SEACO y así poder seguir tratando dos grandes tareas, como lo son la atención de la pandemia por la emergencia nacional y la atención de las personas con discapacidad en sus procesos de rehabilitación. Al estar vacunado prácticamente el 100% de la población o de los funcionarios del SENARE y al disminuir esta segunda ola, al estar en la fase de descenso, gracias a esto ya podemos ir retomando algunos espacios, algunos servicios dentro de las instalaciones del Centro Nacional de Rehabilitación para que pueda haber una coexistencia con SEACO sin que eso signifique un riesgo para las operaciones, para los funcionarios y sobre todo para los pacientes que nosotros atendemos regularmente en SENARE. Los servicios que se estarán retomando en las instalaciones físicas del SENARE serán rehabilitación física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, odontología, consulta externa especializada de fisiatra, el hospital de día con consulta multidisciplinaria presencial. Estamos aproximadamente pensando que en unas 3 semanas ya podamos tener todo organizado para poder dar la atención que estamos dando afuera y la atención que no hemos podido dar dentro de las instalaciones del SENARE, siendo instalaciones que son más cómodas y que van a favorecer la atención de nuestros pacientes. Eso sí, de la manera más segura posible, que eso siempre ha sido la intención, que nunca por atender vayamos a generarle un daño a nuestros pacientes. La intención es dar nuestra atención con calidez, con calidad y profesionalismo, pero de la manera y en el ambiente más seguro posible. El acceso de los pacientes del SEACO y los pacientes del SENARE son completamente diferentes, así que las autoridades señalan de que no habrá riesgo de que puedan coincidir en los espacios habilitados. Señalan que durante el 2020 el personal de SENARE se mantuvo brindando atención, 5.700 consultas especializadas presenciales, 12.000 consultas virtuales, 610 atenciones en el hospital de día, 47.000 consultas de terapia, que significó 385.000 tratamientos de terapia. Además, se entregaron 106 sillas de ruedas y se dieron 620 ayudas técnicas como bastones, corset ortopédico, férulas, entre otros. El cantón de Pérez Celedón encabeza los casos de COVID-19 en centros educativos al corte de la semana anterior. En total, se registraron 90 alertas de escuelas y colegios. En la última semana de febrero, el Ministerio de Educación Pública reportó 90 casos de alertas por COVID-19 en centros educativos, 10 más que la semana anterior. A pesar de que la cifra va en aumento, alcanza apenas el 2% de los centros educativos del país. Del 19 al 25 de febrero, se nos ha informado por parte de las 27 direcciones regionales de educación que se ha aplicado de forma correcta y oportuna el protocolo para casos sospechosos y positivos en 90 centros educativos del país. Según el reporte del MEP, Pérez Celedón es el cantón con mayor alertas, seguido de las direcciones de San José Oeste en centros educativos como La Carpio y Lomas del Río, y San José Norte en algunos centros educativos como San Antonio de Coronado, Los Sitios y el Jardín de Niños José Rafael Araya. Un caso positivo o sospechoso de COVID no implica el cierre del centro educativo. Según el protocolo, se debe realizar una desinfección de la zona, se aísla al menor o a la persona contagiada y se realiza un análisis de los contactos. Cada centro educativo debe de coordinar con el Ministerio de Salud para el seguimiento de los casos. Según el MEP, solo se cerrará un centro educativo si existe un escenario epidemiológico que así lo justifique. En Costa Rica se han registrado 204.341 casos de COVID-19 al último corte anunciado por el Ministerio de Salud. Un enorme iceberg se desprendió de la Antártida. El gigantesco bloque de hielo tiene, oiga bien, casi 1.300 kilómetros cuadrados. Así lo indican los datos recogidos por una estación científica británica. Al regresar de la pausa, les vamos a mostrar estas impresionantes imágenes.
Les tengo una buena noticia. Es hora de volver a los centros educativos. Yo me cuido, yo te cuido y la comunidad se cuida es el plan responsable y seguro para regresar, paso a paso, a clases presenciales. Cada centro educativo organiza los horarios, el ingreso del estudiantado, la aplicación de los protocolos y evita las aglomeraciones. Es un plan que funciona si todas las personas nos cuidamos. Si yo me cuido, yo te cuido y la comunidad se cuida, podemos volver a compartir. En nuestro espacio Arte 13, continúa disfrutando de este espectacular festival compuesto por diferentes artistas en danza, teatro y circo. Festival Cultivando la Paz. Este domingo a las 2:30 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. En las noticias del mundo, como le adelantamos antes de ir a la pausa, un iceberg del tamaño del área metropolitana de Londres, 1.300 kilómetros cuadrados, se desprendió de la Antártida, cerca de una estación científica que venía monitoreando el fenómeno y lo había anticipado desde hace tiempo. Un enorme iceberg se desprendió en la Antártida. El bloque de hielo tiene casi 1.300 kilómetros cuadrados. Según los datos de una estación científica británica cercana, se separó del resto del casquete en la madrugada del viernes. El desprendimiento no representa una amenaza para vidas humanas, ya que ante la previsión de que ocurriera, las 12 personas que trabajaban en la estación, situada a menos de 20 kilómetros de la zona de ruptura, fueron evacuadas en avión a mediados de febrero. Los equipos de la estación controlan a diario el progreso de las fallas mediante una red automatizada de instrumentos GPS de alta precisión alrededor de la estación. No se sabe aún qué pasará con el enorme iceberg. Puede alejarse o encallar y quedarse cerca de la plataforma de hielo. Los partidos políticos aliados del presidente Nayib Bukele en El Salvador se perfilan como los amplios vencedores en las elecciones legislativas y municipales de este país. Según conteos preliminares, se anuncia un mayor poder político para este polémico gobernante. Nayib Bukele aumenta su poder en El Salvador. Los partidos aliados del presidente arrasaron en las elecciones legislativas y municipales del domingo. El partido Nuevas Ideas, que Bukele ayudó a formar y que disputaba una elección por primera vez junto a la Gran Alianza Nacional que lo llevó al poder hace casi 3 años, obtuvieron juntas la mayoría parlamentaria según un conteo preliminar. El conteo oficial, que comenzará el martes, determinará cuántos de los 84 escaños del Congreso unicameral le corresponderá a cada partido y si Bukele tendrá mayoría simple o calificada. Con control legislativo, el mandatario podrá incidir en los nombramientos en la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría y la Fiscalía, con las cuales ha tenido disputas, así como promover reformas constitucionales. Con 39 años, el gobernante ha criticado duramente a los partidos tradicionales, a quienes acusa de desasistir a la población y a las víctimas de la guerra civil entre 1980 y 1992, al punto de cuestionar los acuerdos de paz. Tiene en su carta de presentación la lucha contra la inseguridad ciudadana y el accionar de las pandillas, pero sus opositores lo consideran autoritario y poco respetuoso de las normas democráticas.
El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado este lunes a 3 años de cárcel. Una de estas condenas ya está en firme y es por corrupción y tráfico de influencias. El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado el lunes a 3 años de cárcel, uno de ellos firme, por corrupción y tráfico de influencias. De todas formas, el exmandatario de 66 años no irá a prisión, porque en Francia las penas menores a 2 años de cárcel en firme pueden ser conmutadas, y el tribunal no ordenó su arresto tras pronunciar el veredicto. El Tribunal de París dictaminó que hubo un pacto de corrupción entre Sarkozy, su abogado Thierry Herzog y el exmagistrado Gilbert Dassivert, que fueron condenados a la misma pena. Sarkozy gobernó Francia de 2007 a 2012 y se retiró de la política 4 años más tarde. El expresidente, que enfrenta otro juicio sobre su campaña presidencial de 2012, rechaza las acusaciones. Sarkozy es el segundo exmandatario francés en haber sido condenado por la justicia. Antes de él, Jacques Chirac, su mentor político, fue juzgado y condenado por malversación de fondos públicos, cometida cuando era alcalde de París, pero debido a problemas de salud nunca compareció ante la corte. Ni Sarkozy ni sus abogados hicieron declaraciones al salir de la sala. La primera mujer economista nigeriana asumió este lunes como la nueva jefa de la Organización Mundial del Comercio, un mandato histórico al frente de una institución que tiene rato de estar en crisis. Una nueva era para la Organización Mundial del Comercio. La economista nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala se convirtió el lunes en la primera mujer y la primera africana en dirigir la institución. La nueva directora, que trabajó 25 años en el Banco Mundial, fue 2 veces ministra de Finanzas y jefa de la diplomacia de Nigeria durante 2 meses. Reemplaza al brasileño Roberto Acevedo, que dimitió a finales de agosto, un año antes del final de su mandato, por razones familiares. Ngozi fue designada en febrero tras un largo proceso de selección, paralizado durante meses por el veto a su nombramiento del expresidente estadounidense Donald Trump. La llegada a la Casa Blanca de Joe Biden, que le dio su apoyo, permitió desatascar el proceso. En plena pandemia, la nueva directora general, que fue presidenta de la Alianza para las Vacunas hasta el año pasado, pidió el lunes dar prioridad a la acción relativa al coronavirus. India y Sudáfrica han propuesto exonerar los derechos de propiedad intelectual sobre los tratamientos y las vacunas contra el virus, para aumentar su producción mundial. La cuestión será debatida estos 2 próximos días en la OMC, pero no se prevé ninguna decisión por falta de consenso. Vamos ahora a nuestra sección Animales en Libertad. Esta noche le presentamos al pájaro carpintero de Puerto Rico, un ave caribeña que construye sus cavidades en árboles muertos o vivos y se destaca por ser altamente sociable. El carpintero de Puerto Rico posee una especie de púas en la lengua y una saliva viscosa que le ayudan a extraer insectos de grietas y huecos. Los ligamentos que controlan la lengua son tan largos que están almacenados bajo la piel en la parte trasera del cráneo. Sus partes dorsales son negras con la frente blanca, la garganta y el pecho de un rojo brillante. El vientre inferior y los flancos son color acanelado y la punta blanca destaca al volar. Tamborea en los árboles, pero no tan frecuentemente como otros carpinteros de América del Norte. Esta ave posee plumas tan rígidas en la cola que le permiten apoyarse contra la corteza mientras taladra. Vive en los bosques, cafetales de sombra, manglares, palmares, parques y jardines, es decir, donde quiera que haya árboles. El carpintero de Puerto Rico inspecciona la corteza, sondea grietas y taladra huecos en troncos y ramas en busca de sus presas favoritas, es decir, larvas de escarabajos, hormigas, tijerillas y otros insectos.
las 7 de la noche con 55 minutos. Llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por seguir con las noticias de Canal 13. Trabajamos para entregarle información equilibrada y a profundidad. En unos minutos voy a conversar con el especialista en comunicación política Gustavo Araya. Vamos a hablar sobre la elección interna del Partido de Liberación Nacional, que está súper caliente. En unos minutos regresamos con esta entrevista de fondo.